Sarmiento, el Aleph argentino, el podcast de la Cátedra Abierta de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita Luciano de Privitelio. Luciano es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra de Historia Contemporánea de la carrera de Ciencia Política de la misma universidad. Y también profesor de enseñanza de las ciencias sociales en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Además posee una importante carrera como académico e investigador de la UNSAM, Flaxo y el CONICET. Dirigió numerosos grupos de investigación y en la UNSAM dirigió el Centro de Estudios de Historia Política. Entre 2016 y 2019, Luciano fue director de programas culturales y del Museo de la Casa Rosada, dependiente de la Presidencia de la Nación, y es autor y colaboró con la publicación de numerosos libros, entre ellos La Argentina a la Escuela. Como si esto no fuera poco, Luciano es prologuista y coordinador de otras tantas obras, autor de más de 30 artículos académicos, de numerosos manuales escolares y de obras de divulgación para diarios como Clarín y La Nación. Ha trabajado en el desarrollo de cursos de perfeccionamiento docente para el Ministerio de Educación y ha sido asesor de documentales televisivos. Suele publicar sus opiniones en diferentes medios nacionales. Luciano, bienvenido. Vamos directo a la conversación. Muchas gracias, buen día y gracias por invitarme aquí. Al Sarmiento, el Aleph argentino, nuestro podcast. ¿Qué ideas de Sarmiento nos siguen interpelando y desafiando? Bueno, Sarmiento, como todas las personas realmente grandes, es decir, que dejan una huella, es un tipo de autor que permite relecturas constantes. Es decir, es muy fácil convertir en actual ideas y visiones que están de todos modos muy fechadas, ¿no? Como cualquier persona, Sarmiento escribía sobre su época. Y aún así, eso es lo que lo convierte en un clásico, ¿no? Yo creo que Sarmiento es un clásico porque, igual que los clásicos, no pierde nunca actualidad. Hay algunos temas que son muy obvios sobre la actualidad de esos temas, ¿no? El primero, que es la primera referencia que hacemos sobre Sarmiento, es por supuesto la educación. Pero la educación pensada como la pensaba él. Es decir, la educación para él no tenía simplemente un rol de ilustrar personas, que podía tenerlo por supuesto, sino que tenía un rol social y político fundamental. Es decir, para él la educación formaba parte de un proyecto de construcción de una nación, en un momento en que la Argentina estaba en construcción y que había proyectos incluso encontrados, ¿no? en conflicto. Generalmente se cita el par Sarmiento y Alberdi, pero lo que no siempre se dice es que sus proyectos no eran exactamente los mismos e incluso estaban en conflicto. Y en conflicto no solo leído por nosotros, sino en la época era un conflicto, ¿no? Eso tuvo importantes polémicas con Alberdi. Para Sarmiento la educación es central en la construcción de una sociedad, en la construcción de un ciudadano. Él no concibe la ciudadanía si no es a través de una educación ilustrada. Para él eso es muy importante. Por cierto, no era para Alberdi. Alberdi no ponía tanto énfasis en el rol ciudadano de los habitantes, sino más bien en su rol económico, ¿no? Alberdi tiene una obsesión con el homo faber, con el productor, y de hecho la política se pone en función de eso, ¿no? En el caso de Alberdi, en cambio Sarmiento claramente tiene una visión completamente diferente, donde la política es el centro, la ciudadanía es el centro, los proyectos solo pueden ser motorizados a través de la acción ciudadana. Y Sarmiento considera que la educación es central para la educación ciudadana. Entonces, cuando pensamos en la educación en Sarmiento, pensamos no solo en la educación como un punto en sí mismo, sino en la relación que eso tiene con la construcción de una ciudadanía. Y yo creo que ese es un tema central hoy. Por varias razones. Primero, por una que esperemos sea coyuntural, que es las sucesivas crisis de nuestra educación, los indicadores que no dan bien. Pero yo no diría que es solo eso. Porque eso, seamos optimistas, posiblemente logremos que pase o intentaremos que eso no siga sucediendo. Pero la educación hoy tiene desafíos muy centrales, ¿no? Uno de ellos es el mundo virtual, el mundo digital, la inteligencia artificial. Es decir, nos pone ante situaciones que en muchos sentidos son parecidas a la de Sarmiento. Es decir, la de personas que tenemos que pensar un mundo
que es un mundo del futuro, pero que también está aquí, cuyas aristas no entendemos del todo, porque justamente lo que lo determina es el cambio, ¿no? Lo vertiginoso de ese cambio. Y yo creo que ahí Sarmiento es un modelo extraordinario, porque era una persona que todo el tiempo estaba atento a cualquier novedad que existiera, a cómo esa novedad podía ser puesta en función de la acción cívica y la acción educativa. Y yo creo que ese es uno de los principales, estas ideas generales de Sarmiento en relación a nosotros, ¿no? Es decir, no solo una buena educación, que eso es una obviedad, sino la atención de la educación a aquellos elementos que son tan innovadores que generalmente producen perplejidades, ¿no? Nos cuesta saber cómo nos paramos frente Ahora, a cosas. alguien te podría decir, bueno, pero en realidad en la época Sarmiento y sus pares contemporáneos tenían todo por hacer y ahora ya está todo hecho. ¿Cómo Claro. desarmás? ¿Qué tipo de Sarmiento necesitas hoy? ¿Cómo encararía Sarmiento hoy toda esa transformación? Es muy interesante esto de estaba todo por hacer. Esto es algo que no siempre se dice. La educación pública no era un hecho a mediados del siglo XIX. Y no lo era en la Argentina, pero tampoco en el exterior. Es decir, la ley de educación pública de Francia es posterior a la Tercera República, 1870, ¿no? Que tiene mucho... Sarmiento miraba mucho el sistema educativo francés, ¿no? Además del norteamericano, que era su principal referente. Y la ley 1420 aquí tiene mucho de la ley educativa de Francia. Entonces, ese es un punto central. Ahora, yo creo que nada está hecho. Esto es algo que para la sensibilidad de los historiadores es central, ¿no? Nunca nada está hecho. Las cosas esencialmente cambian. Si uno aprende, hay una idea de que uno tiene que aprender con la historia, ¿no? Yo siempre digo, uno no sé si aprende tanto con la historia, salvo historia, ¿no? Pero si hay algo que sí aprendemos es que nunca nada es para siempre, todo siempre está por hacerse. La profundidad del cambio que el mundo digital nos instala, yo creo que ni siquiera nos terminamos de dar cuenta. Porque es tan profundo, ¿no? La idea de tener un aparatito donde uno tiene algo parecido a la biblioteca de Alejandría en sus manos. ¿Cómo maneja esa información? ¿Cómo nos vinculamos con esa información? Porque son dos aristas, ¿no? El mundo digital. Es la información y es la comunicación. Que era otro tema que obsesionaba a Sarmiento, ¿no? La educación lo obsesionaba por completo. Él estaba con el correo, con el telégrafo, con todo lo que tuviera que ver con comunicación, para él era una cosa importante. Bueno, estamos frente a una revolución de las comunicaciones, eso no es la menor duda, y una revolución de la relación con la información. Y ahora la inteligencia artificial agrega un punto más, que es, nos vinculamos con algo que piensa y no es un ser humano. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que Sarmiento estaría obsesionado con ese tema hoy. Yo digo, esto lo ha dicho en una conversación que hemos tenido hace un tiempo Natalio Botana, que es un gran estudioso de Sarmiento, pues yo no tengo la menor duda de que sería así, ¿no? Una innovación como esta formaría parte de su atención central. Entonces yo no creo que esté nada hecho. Creo que los desafíos que enfrentamos incluso son hasta un poco mayores que lo que enfrentó Sarmiento, porque el telégrafo es muy importante, pero la inteligencia artificial es demoledoramente extraña, ¿no? Uno finalmente con un telégrafo habla con otro ser humano, la inteligencia artificial no está hablando con una máquina y la máquina responde como si fuera un ser humano, es una cosa impresionante, y los desafíos yo creo que son aún mayores. Entonces en ese sentido ahí hay una actitud, yo no rescataría, digo, Sarmiento no podía ni siquiera imaginar esto, ¿no? Pero sí rescataría la actitud, ¿no? Frente a esto... Con espíritu sarmientino. Hay que tirarse de cabeza a esto, ¿no? Porque si no, el mundo nos va a pasar por encima. Yo digo tanto como colectivo, nacional o lo que fuera, como en términos individuales. O entras a esto o te quedas afuera de algo que parece que es muy importante, ¿no? Que yo todavía no termino de entenderlo del todo, pero me parece que es muy importante. Y yo creo que ahí el espíritu sarmientino es crucial, ¿no? Volviendo a las polémicas alrededor de la figura de Sarmiento, nos preguntamos, ¿fue un héroe romántico, un ególatra, un loco o las tres cosas al mismo tiempo? Bueno, era un apodo que él tenía, ¿no? Uno de sus apodos era el Loco Sarmiento. Yo siempre recuerdo una anécdota muy divertida que contaba mucho en la Casa Rosada de Avellaneda, cuando llega a la presidencia, todavía la Casa Rosada no existía, ¿no? Era la Casa de los Virreyes. Sarmiento no se iba. Y Avellaneda le escribía a los amigos preguntando qué hacía con este señor, que no podía sacar porque era más presidente, pero sin embargo no se quería ir, ¿no? Era un hombre ya tenido por loco en esa época, era de
de características muy intensas, ¿no? Cuando se enojaba era muy cabrón, muy cabrón. Pero está claro que loco es una manera de decirlo, ¿no? Es clarísimo que era un hombre de una lucidez extraordinaria. Y ahí a mí me gusta la idea de la figura del héroe romántico, ¿no? Trato de explicar qué es un héroe romántico, ¿no? El romanticismo construye una idea de ciertos individuos, por eso son héroes, no son todos, que supuestamente, esa es la idea romántica, tienen la capacidad de encarnar virtudes, valores y formas de ser de un colectivo, ¿no? El romanticismo, a diferencia de la Ilustración, vuelve a poner acento en los colectivos sociales, no en el individuo, pero a su vez crea una idea de individuo que es este superindividuo que es capaz de alguna manera de encarnar a esa cultura que es más que la de él. De hecho, si uno lee el Facundo, yo diría que más Rosas que Facundo, es tomado por Sarmiento como un héroe romántico, es decir, como la encarnación de lo que sería para él la Argentina. Pero yo estoy seguro que en ese texto hay 3 héroes, no 2. Por supuesto está Facundo, que es un héroe extraño en el Facundo, porque insisto, su objetivo no es Facundo, es Rosas. El otro es por supuesto Rosas, que es un héroe un poco más complejo que Facundo, porque a diferencia de Facundo, que está más estigmatizado en el sentido que es un hombre del campo y por tanto tiene todos los no valores que Sarmiento le atribuye al campo argentino, sobre todo al mundo ganadero, ¿no? Él no apreciaba particularmente el mundo ganadero, no el campo general, sino la ganadería en particular, la ganadería extensiva además, no lo apreciaba, y no solo por una razón económica, sino cultural. Pero Rosas es una persona que encarna eso, pero también la ciudad. Y por eso es más divertido Rosas. Por eso digo que el centro es Rosas. No solo porque era su obsesión política, en el 45 Facundo ya está muerto, sino porque además en el libro tiene un rol más destacado y le genera más perplejidades a Sarmiento, ¿no? Porque él insiste cómo un hombre de ciudad puede a su vez ser un hombre de la barbarie, ¿no? Con escasos valores. Ahora el tercero es él. El tercero es Sarmiento, claramente. Y él es el héroe, es casi de matriz griega, ¿no? Es el héroe civilizador. Ahí Sarmiento es como Hércules, ¿no? Es el constructor de una civilización, es el que pone un orden civilizado en un mundo que no lo es. Y eso es muy importante para entender a Sarmiento. Él no solo se siente como la encarnación de esa civilización, yo a veces un poco en chiste en mis clases digo que cuando Sarmiento piensa la educación, lo que él quiere formar es una persona que sea igual a él. Es decir, el final de un proceso educativo para Sarmiento es Sarmiento, claramente. Sarmientitos. Es muchos sarmientitos, exactamente, ¿no? Y entonces digo, él claramente aparece como esa figura civilizadora, como esa encarnación romántica de la civilización, pero eso ayuda a explicar, creo yo, probablemente no solo un psicólogo me diría que estoy exagerando, pero ayuda a explicar sus actitudes, porque era como era. Porque al mismo tiempo de que era una persona cabrona, que se enojaba, que a veces no se entendía porque hacía cosas como quedarse en la Casa Rosada y no irse cuando ya se le había acabado el mandato, también es un hombre de acción al que le debemos, yo diría, la mitad de las cosas que hay en la Argentina. Uno mira un árbol, resulta que lo trajo Sarmiento, mira un pájaro, resulta que lo trajo Sarmiento, mira un edificio, resulta que lo hizo Sarmiento. Es decir, es un hombre que está en la impronta física de la Argentina de hoy también, ¿no? Eso también es un legado de Sarmiento, ¿no? Hay muchas cosas de él que no sabemos que son de él, pero que efectivamente él hizo. Entonces, ahí es muy central para entender su personalidad. Es la personalidad de un hombre que hace y que aun cuando no lo haga, él se atribuye a haberlo hecho. Es decir, él cree mucho en la acción humana, en su acción en particular, en el rol de él, pero también, si nos ponemos en una polémica actual, del Estado en la construcción de la sociedad, y eso ayuda a explicarlo, porque era un hombre que hacía tantas cosas, porque él se figura a sí mismo como como el héroe romántico civilizador. Entonces, sin eso no hay cómo explicarlo. Yo entiendo el apodo de loco porque me puedo imaginar a los otros tratando de... No debía ser un hombre de fácil trato. Él también firmaba algunos artículos antes quizás de su carrera política, en la etapa político-periodística,
firmaba algunos artículos, se autodenominaba el loco, con lo cual él también generaba esa polémica porque necesitaba encontrar sus némesis, ¿no? Para construir su personaje. Era muy intenso en la construcción de ese personaje. Eso por ejemplo, se lo reprocha a Alberdi en la famosa intercambio de las cartas quillotanas, porque en la historia del Ejército Grande, si uno la lee, quizá es un personaje menor. Es decir, la impresión que da es que quien derrota a Rosas es Sarmiento. Y eso Alberdi se lo reprocha. Alberdi, que era consejero de Urquiza y que está defendiendo la posición de Urquiza frente a los liberales porteños, le dice: usted tiene un problema. ¿Usted cree que usted hizo esto? Usted lo único que hizo fue escribir la bitácora de esto, ¿no? Pero Sarmiento le insiste que no. Sarmiento no cede en este punto, ¿no? De ninguna manera. Y él sigue creyendo que es más importante que Urquiza en este punto, ¿no? A mí no me interesa dilucidar este debate, no tiene menor sentido, pero sí habla de su personalidad, ¿no? Esta personalidad intensa y que siempre se pone en el centro de las cosas, que quiero decir, puede parecer engreído, pero lo cierto es que yo digo que hay gente que tiene razones para ser engreído. Este es un punto que me parece muy importante, ¿no? Que voy a decir una cosa simple. Que Einstein se considera una persona inteligente no es un rasgo de engreimiento. Nada, era inteligente, punto. Bueno, es así. Sarmiento era un hombre que hacía muchas cosas, ¿no? No es que él decía que hacía cosas, las hacía. Algunas salían mal, otras más o menos, y otras muy bien. Pero estaba todo el tiempo haciendo cosas. Todo el tiempo en la búsqueda de cosas nuevas, de aplicar esas ideas nuevas o aplicaciones directas, digamos, no solo ideas. Era acción política, física, que lo que vos decís, el legado, por acá pasó Sarmiento, esto lo hizo Sarmiento, o lo proyectó él, pero lo hizo otro 50 años después. Él tenía una obsesión, a diferencia de Mitre es la presencia anterior a él, ¿no? Mitre era una persona que construía política a través de acuerdos. Mitre era un acuerdista nato, hablaba con todo el mundo, incluso con los que no eran amigos de él. Sarmiento no tenía esta virtud, bueno, no sé, este estilo, ¿no? Funcionaba de otra manera. Él insistía mucho en la importancia simbólica de la figura del presidente. Tenía una obsesión parecida a la de John Adams, que tenía una idea muy parecida con el presidente norteamericano, ¿no? Decía, dado que no es un rey, hay que imbuirlo de una serie de símbolos que hagan de esta figura, que la conviertan en algo un poco más importante que simplemente un ser humano, ¿no? Digo esto en un momento que los presidentes caminaban por la calle y se saludaban con un cachetazo en el hombro o con cualquiera que pasaba por allí, ¿no? Hoy probablemente los presidentes funcionan de otra manera, pero en este momento era muy cotidiano, era muy habitual ver a los presidentes por la calle como cualquier vecino. Entonces él se obsesionó con eso, él reformó la Casa de los Virreyes. Pero hay una anécdota extraordinaria: cuando termina la Guerra del Paraguay, bueno, viene el desfile de la Victoria, ¿no? Entonces todavía estaba la Recoba en el centro de la Plaza de Mayo, y él descubre que la Casa de los Virreyes, que era donde se gobernaba, no tenía balcones, no tenía dónde mirar esto. Y que en cambio el edificio de la gobernación, que recuerden que todavía la ciudad era de la provincia, tenía en cambio un edificio fastuoso y un balcón. Y estaba todo el mundo, la élite argentina, iba a ir al lugar del gobernador. Imagínense Sarmiento, que trinaba, cómo nos vienen acá, y termina haciendo dos cosas extraordinarias. La primera es que le ordena al ejército que solo puede desfilar de la Recoba para el lado del río, es decir, no se va a ver desde la gobernación, y la otra es que hace el primer balcón, que le hace poner un balcón a la Casa de los Virreyes para darle, bueno, un balcón que luego va a tener una simbología en la política argentina central, ¿no? La invención del balcón, que luego llamarán de Perón, no sé, es en realidad una invención. La invención del balcón y de la plaza pública, de alguna manera. Es él, porque él entendía que había que imbuir de rasgos simbólicos a la presidencia y que no quedaba bien que el ejército, por ejemplo, desfilara frente al gobernador y no frente a él. Frente al presidente. Frente al presidente. No a él. Sí. No. El encarnado en la figura del presidente. Su obsesión era la figura del presidente, porque él claramente no tenía la habilidad ni la predisposición a la negociación que tenía Mitre. Mitre era un hombre que no tenía el menor problema en negociar casi cualquier cosa. Sarmiento no era así. Y entonces se encontró que la manera de ensalzar la figura presidencial era imbuirla de estos rasgos. Y por eso el balcón, ¿no? A mí siempre me causaba gracia porque solo asociamos el balcón con Perón,
Y la verdad que no. El inventor del balcón no fue Perón, sino Sarmiento. Y por cierto, de la propia Casa Rosada, ¿no? Su obsesión por las comunicaciones hizo que él construyera el primer edificio de correo, que no es lo que ahora es el CCK, sino que es la mitad sur de la Casa Rosada, ¿no? Y luego, muy rápido también, Roca descubrió que no podía ser, que al lado el edificio de los Virreyes era realmente chiquito, y no, arquitectónicamente de escaso valor, y frente a eso había semejante edificio, dijo que no, y sacó el correo de allí, y construyó la otra mitad y la con Tamburini, ¿no? Eso es la Casa Rosada. Pero quiero decir, hacer un edificio que simbolice la autoridad del presidente es una obsesión de este edificios, señor. Estatuas, Todo. biografías. Escribir. Bueno, las estatuas no es solo Sarmiento, no es muy de la época. Hay un libro de Liliana Bertoni sobre este tema. Ella habla de la pedagogía de las estatuas, ¿no? Hay como una obsesión en construir. Bueno, recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX la idea de qué es un argentino, de qué quiere decir ser argentino, y incluso de la historia que implica que es ser argentino, no es algo como hoy relativamente consensuado. Bueno, incluso las polémicas son consensuadas, ¿no? Estaba en construcción esto. Y las estatuas son grandes constructores de identidad, claramente, ¿no? Y bueno, nada, esa obsesión no es solo de Sarmiento. Todo el último cuarto del siglo XIX ahí se ponen estatuas por todos lados. Se discute mucho sobre qué estatua sí, qué estatua no, por qué aunque finalmente son con consenso, ¿no? Creo que tenemos más diferencias acerca de qué estatua sí, qué estatua no, que en la segunda mitad del XIX. En la carta de su visita a Italia, especialmente en Roma, él se toma el trabajo de visitar por lo menos entre 6 u 8 talleres de esculturas. Claro. Para ver, para entender, para satisfacer esa necesidad de construir una historia, un relato nacional a partir de la admiración de estatuas imponentes en el ámbito público. Hay que recordar que ese mundo, el del siglo XIX, no es el nuestro, donde los mecanismos de comunicación son la tele, las redes. Entonces tenemos infinidad de mecanismos para construir valores políticos, nacionales o lo que fuera. En ese momento las estatuas son muy importantes, pero mucho más que hoy. A pesar de que hoy discutimos y colgamos, no sé qué, yo entiendo que es una discusión un poco más pequeña, ¿no? o que involucra menos gente. En el siglo XIX era muy importante. Un cuadro, una estatua en el siglo XIX es una cosa fundamental, absolutamente fundamental, ¿no? Desde el siglo XVIII al siglo XIX empiezan a hacerse los cuadros gigantes, que son comunicación política, claramente, ¿no? La Revolución Francesa es central en eso, ¿no? Pero estatuas y cuadros en el siglo XIX no son arte, son comunicación política, esencialmente comunicación política. Eso hay que entenderlo. Y entonces no me llama la atención la obsesión de Sarmiento con esto, una persona tan preocupada por este asunto, ¿no? ¿Alguna otra anécdota de Sarmiento presidente? No, que ¿O yo del recuerde. Museo de la Casa Rosada? Que yo recuerde y me guste, no. Yo tengo una anécdota del Museo de la Casa Rosada que tiene que ver con algo de Sarmiento. En la Casa Rosada, pero no habla de Sarmiento, habla de nosotros. Y perdón que voy a hacer una alusión muy política, pero bueno. Sarmiento hizo traer de uno de sus viajes a Estados Unidos, creo que el segundo, una especie de secretario gigantesco, hermoso, absolutamente hermoso. Yo un poco lo comparaba con una computadora ahora, ¿no? Porque tiene los cajoncitos son como los archivos, ¿no? Es una cosa impresionante, muy bonita. Y cuando yo llegué a la Casa Rosada, estaba el texto curatorial, decía lo siguiente: secretario traído por Sarmiento en su viaje de Estados Unidos, lo cual muestra su gusto por la industria extranjera. No voy a decir cuando esto es claramente anterior al gobierno de Macri, ¿no? Claramente así. Y a mí me sorprendió mucho. Primero porque desconocen que esas cosas no se hacían acá, un desconocimiento histórico importante, ¿no? Y que efectivamente Sarmiento en su viaje trajo cosas. Pero sobre todo porque lo decían gente cuya líder principal, la presidenta de la Nación en ese momento, usaba cartera Louis Vuitton, que como todos sabemos no se hacen en La Matanza. Y en cambio eso no era una manifestación de que allí había un gusto particular, un desprecio por la industria nacional. Esa cosa, yo creo que eso muestra
un problema que tenemos hoy con la mirada de Sarmiento, que es una mirada, primero, enormemente sesgada, ¿no? Se acentúan cosas estúpidas de Sarmiento, ¿no? Que una vez dijo a los chilenos que miren la Patagonia. Yo siempre les respondo, bueno, miren, el primer mapa oficial de la Argentina, hecho por Urquiza, no por Sarmiento, no tenía la Patagonia. No es Sarmiento diciendo en la década del 40, cuando la Patagonia no era ni argentina ni chilena, sencillamente no había estados modernos allí, era aborigen, digamos. Sino que a nadie se le ocurría que fuera Argentina en ese momento. Pero él quiso entregar la Patagonia. Es una tontería que no entiende el momento, ni una cosa que todavía no era un problema. Insisto, el primer mapa oficial de la Argentina, reconocido por el Estado argentino, lo hizo un cartógrafo francés, y no incluye la Patagonia como Argentina, que es un mapa que a los chilenos nacionalistas les gusta todo el tiempo mostrar, para decir, vieron que ustedes decían que no. También está mal eso, ¿no? Pero quiero decir, sacarlo de foco, sacarlo del espacio, o no, la sangre de aborigen solo sirve para abonar no sé qué. Bueno, un día enojado uno dice cualquier cosa. Yo decía, si a mí me hicieran una lista de las barbaridades que yo a veces digo enojado, bueno, no podría salir a la calle si es por eso. Y lo miramos de una manera un poco absurda, entiendo yo, no por las cosas que verdaderamente eran problemas de él y que en las cuales pensaba con tanta profundidad, sino por frases y actitudes un poco pavotas, ¿no? Y esta es una, la del secretario, para mí era claro, digo, y además absolutamente contradictoria. Pero aparte Sarmiento era un hombre moderno que estaba siempre buscando lo último de lo último, en la ciencia, en la moda, en la literatura... Pero, en las invenciones, en lo que se te ocurra. Todos usamos cosas del extranjero. Pero por supuesto, y aparte el progreso justamente no iba a salir de un campo ganadero en el medio de la pampa. Lo que yo digo es una tontería. Pero viéndolo casi me lo arrogo, pero creo que hasta Sarmiento lo ve desde su vitalidad como un combustible a seguir siendo discutido, y ofrecer batalla a esa mirada quizás retrógrada del desarrollo de una nación. Eso es muy interesante, porque también se lo critica por la búsqueda de modelos en el exterior, lo cual es un problema, porque si uno criticara por eso, no hay ninguna persona del siglo XIX que quede exenta de eso. O sea, generalmente son gente que después admiran a Rosa. Digo, perdonen, ¿ustedes leyeron alguna vez a Rosas o a De Angelis? ¿De dónde creen que sacan todas sus ideas? Todas vienen de Europa. No hay una sola idea de Rosas o de Angelis, que era su publicista principal, que no vengan del mundo clásico europeo. ¿Dónde terminan sus días Rosas? Bueno, además, eso es otro problema que no tiene del todo que ver con Sarmiento, que es que generalmente ignoran su amor por Inglaterra. Pero yo ni siquiera me quiero meter en eso. Pero aún así, las ideas venían de ahí. Todo venía de ahí, absolutamente todo. No hay ninguna persona que, hasta el propio Dorrego leía lo poco que leía, porque no era un gran lector, pero cuando Dorrego habla del federalismo, los criterios del federalismo están tomados de Estados Unidos, igual que Sarmiento, que tomaba otras cosas, no el federalismo. Es decir, ¿de dónde creen que tomaban las cosas? No hay modelos autóctonos en ese momento, que es esta especie de obsesión nacionalista con la cual se critica Sarmiento, que es un poco ridícula, ¿no? Porque no entender el mundo de esa época. Para mí no estaban ni Sarmiento ni Rosas. ¿De dónde iban a sacar las ideas? Las ideas vienen de ahí, ni Dorrego, todas vienen de ahí. Pero hay una idea que es que parece que Rosas no. Y el problema no es que ignoren a Sarmiento, sino que en este caso quienes están ignorando es a Rosas. O en todo caso creyéndose al Rosas de Sarmiento. Que eso es un tema muy interesante. Sarmiento inventa un Rosas. Facundo, ese no es Rosas. Bueno, lo exagera. Pero no solo lo exagera, lo convierte en un héroe romántico. Y eso le molestaba mucho a Rosas. Rosas no estaba solo molesto porque Sarmiento hacía lo que Rosas llamaba intriga política contra él en el exterior, en Chile, sino que la manera en que lo concebía Sarmiento como una especie de como un héroe romántico que encarna el conflicto, ¿no? La civilización y barbarie de la Argentina, Rosas no se reconocía en eso, pero ni para un lado ni para el otro, ni bien ni mal. La manera en que Rosas se reconoce a sí mismo viene del republicanismo clásico, ¿no? Él se define a sí mismo como un dictador, pero no en el sentido de la dictadura militar, sino en el sentido clásico romano, ¿no? Es una figura al que se le da toda la autoridad para rescatar un mundo político y ponerlo en orden, ¿no?
Rosas tenía una obsesión con el orden. Esa es la manera en que se mira, no como la encarnación de una identidad nacional. Entre otras cosas, porque, aunque esa encarnación sea conflictiva, ¿no? Porque Sarmiento es un conflicto eso. Ese es el problema esencial. El Rosas del Facundo es una figura literaria, no es Rosas. Ahora, lo increíble, vos decías, ¿qué queda de Sarmiento? Es que todos creemos que Rosas es como dice Sarmiento. Eso para mí es lo más brillante de Sarmiento. Inventó un personaje que hoy lo creemos. ¿Es Sarmiento el inventor de la Argentina de algún modo? Bueno, en ese punto es donde yo creo que lo es, ¿no? Él, sobre todo en el Facundo. Para mí el libro, tiene libros geniales, recuerdo Provincias es el segundo libro que más me gusta claramente, pero el Facundo es demasiado genial. Ese libro no se inventa, digo yo. ¿Por qué no se inventa? Bueno, porque crea a un héroe romántico, Rosas, que supuestamente encarna un modo de ser. Ese modo de ser tampoco existe. Tampoco es cierto que la Argentina en ese momento tenía un conflicto entre civilización y barbarie que venía así. De hecho, está escrito por una persona que no conoce muy bien los llanos argentinos, porque él está escribiendo de Chile y no es que recorrió y conoce y ha visto. Esto es más interesante para entender cómo se está construyendo una idea de lo que es en Argentina. Esa idea que construye Sarmiento y esas encarnaciones en la civilización, la barbarie, esta figura que está en el medio de esto de Rosas, es la misma manera en que hoy seguimos leyendo a la Argentina y en que nos definimos nosotros hoy. Digo, la idea de que hay dos Argentinas, una línea popular, una línea oligarca, es una cosa que tiene una actualidad muy profunda. También en el revisionismo, bueno, esta es otra cosa que me divierte mucho decir, que para mí no hay nada más sarmientino que el revisionismo. Es decir, si hay alguien que revitalizó a Sarmiento, es el revisionismo. ¿Por qué? Porque toman su idea del mundo y simplemente la dan vuelta valorativamente. Pero la siguen reproduciendo. Pero la idea la siguen reproduciendo sin entender que es un invento, ¿no? Que no existe esa Rosas, que ni siquiera existe esa Argentina. Que eso es una interpretación posible que luego tomamos como valedera. Claro, es una operación intelectual para una construcción política. Absolutamente, pero muy exitosa. Ese Absolutamente. es el punto. Uno puede decir, no es solo él, es cierto, no es solo él. Pero ningún libro escrito por la generación romántica, yo diría, salvo Mitre, en su Historia de Belgrano, que es el otro gran monumento del siglo XIX para mí, logran la eficacia cultural, ideológica, literaria de Sarmiento. Bueno, Entonces, lo resume Borges en una oración. Tengo otra. La virtud de la literatura de Sarmiento queda demostrada por su eficacia. Es absolutamente. Incluso su acción política queda demostrada por su eficacia. Yo creo que eso es lo... Uno puede hacer toda una lista, que los árboles, que esto, que el colegio militar, de las infinidad de cosas que este señor hizo. Pero para mí la más importante, pero por lejos diría yo, es que nos definió. Y que aún nos seguimos definiendo así, incluso la gente que dice que lo odia. Y eso es lo que más me divierte de todo. La gente que dice que no, que Sarmiento está todo mal, aún esas personas lo repiten como loro. Y debo decir que eso se lo atribuyo a Mitre también. Porque la Historia de Belgrano, así como yo digo, Sarmiento es el inventor de la sociología argentina, es decir, nos define como argentinos. Y Mitre es el inventor de la historia argentina, de una fábula que repetimos hasta el día de hoy, que repiten los revisionistas sin entender cuán mitristas son. Es decir, para mí no hay nada más mitrista sarmientino que un revisionista. Lo repiten, solo que le cambian los valores. Eso es el único punto que ponen, que no es una gran operación intelectual, para ser sincero, ¿no? Así que una cosa es mala y buena, no es. En cambio, el rasgo de inteligencia es habernos definido. Yo creo que por eso son dos señores distintos a los demás para mí, aun cuando la eficacia literaria de Sarmiento no la tiene Mitre, eso está claro. No. Y la capilaridad, porque Sarmiento está en todas las escuelas, Sarmiento está en todos los colegios militares, naval. Tienen historias distintas, ¿no? Claro. Es decir, hay que reconocer que si bien Mitre era un hombre de acuerdos, le gustaban los acuerdos, en su presidencia le fue muy mal. Y no le fue muy mal por razones económicas, ese tipo que hoy pondríamos en el balance de una presidencia, sino por la guerra del Paraguay. No siempre terminamos de entender lo que sucedió en la batalla de Curupaytí, ¿no? La batalla de Curupaytí no solo murió el hijo de Sarmiento, sino que murió casi todos los hijos de la élite porteña. Y de ahí en más Mitre no quedó bien. No quedó bien porque no lo miraban bien, porque él dijo que iba a ser un paseo, y todos sabemos que no fue un paseo. No solo no fue un paseo, sino que fue una masacre, ¿no? El ejército paraguayo era mucho más
moderno que el ejército argentino. Bueno, eso es una obsesión de Sarmiento. Che, tenemos que hacer un ejército como este. Y entonces Mitre en adelante no queda bien. No, nunca va a poder reconstruir ese lugar. Él va a intentar ser presidente más de una vez, pero nunca lo va a lograr. Siempre va a tener el repudio. Hay un libro muy divertido de Míguez donde muestra cómo en la Revolución del 74 incluso lleva aborígenes a su favor, es decir, pone en su ejército aborígenes y eso tampoco se lo perdona. Es decir, Mitre, hay ciertas cosas del mundo en que vivía que no entendió y no le fue bien. Y en cambio Sarmiento no le pasó esto. Le decían loco lo que fuera, pero no le pasó. Y de hecho siguió en la acción pública estatal mucho tiempo. Mitre no, Mitre siguió en la acción pública, pero siempre derrotado, es decir, es el hombre de eterna derrota, ¿no? A partir de que deja de ser presidente, nunca nada le sale bien a Mitre. Y yo creo que es en buena medida porque está pagando el costo de algo que, nada, fue con mucha alegría a una batalla creyendo que iba a ser como Pavón, qué sé yo, una carga de caballería, y se encontró con un ejército moderno y no le fue nada bien, ¿no? Esto está claro. Para cerrar con Sarmiento, ¿qué deberíamos leer de todo lo que está publicado virtualmente? Por suerte, se puede googlear y encontrar. ¿Qué nos recomendás? Sarmiento es extraordinario por esto, ¿no? Uno podría llenar una pared gigante con sus obras completas. Y estamos hablando de una persona que fue presidente, hacía toda esta cosa que decimos y además escribía. Y no tenía computadora, no había luz eléctrica. Dios mío, cómo hizo, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir sobre su obra. Por supuesto, él tiene muchas cosas muy importantes. Bueno, qué sé yo, Argirópolis es un libro muy lindo porque plantea la utopía de poner el centro de la Argentina en otro lugar, que es algo que después rescató Alfonsín, de cambiar. Pero para mí hay un libro y un discurso que me divierten mucho, que yo suelo darlos en mis clases. El libro es, por supuesto, el Facundo. Yo no tengo duda de que él tiene otros libros muy lindos. Insisto en que Recuerdo de Provincia es el segundo y es más personal. A ver, la lectura de Recuerdo de Provincia es más íntima, se lo entiende él más como persona, pero para mí su libro es el Facundo. Y es increíble porque es un libro que se publicaba como folletín en un diario, Dios mío, ¿no? Lo que se publicaba en esa época en los diarios. Pero el Facundo es un libro absolutamente genial, es de otro orden, diría yo, ¿no? Entonces sí, uno no puede pensar que entiende algo de la Argentina o de eso sin el Facundo, eso uno. Y me gusta mucho su discurso de Chivilcoy. El discurso de Chivilcoy es un discurso muy citado de él. Él está dejando la presidencia. Él había pasado en la década del 50 por Chivilcoy y había... como yo dije, Sarmiento tenía mucho problema con el mundo ganadero, sobre todo con el mundo ganadero argentino, ¿no? de extensivo, porque él lo asociaba a la barbarie, claramente. Las grandes extensiones de tierra en poder de un latifundista. Eso, ¿no? El latifundio. Bueno, además está muy claro en el discurso de Chivilcoy, una idea social muy importante. Decía, una sociedad con grandes divisiones de fortuna no va a funcionar, ¿eh? Eso también es algo que deberíamos mirar con cierta atención hoy, ¿no? Lo tenía muy claro eso. Pero... él pasa por Chivilcoy y Chivilcoy se va a convertir en una de las regiones maiceras más importantes de la provincia de Buenos Aires. Y él, en cambio, ve en la agricultura la base de la civilización, ¿no? Eso tiene que ver también son ideas muy extendidas, ¿no? Mientras que la agricultura genera civilización, la ganadería genera barbarie. Entonces, él no es que tiene un problema con el campo exactamente, sino que tiene un problema con la ganadería extensiva en el campo. Ese es su problema central. Y él imagina una utopía de pequeños productores agrícolas, al estilo norteamericano, casi como farmers, y con todos los beneficios que para él trae el mundo farmer, ¿no? El pequeño granjero norteamericano. Que es el mundo que conoció en Estados Unidos. Además, él no conoció el Texas, el oeste, las grandes extensiones ganaderas, eso no lo conoció. Entonces, en ese discurso, él va a atribuirse a él mismo, otra vez la figura del héroe romántico civilizador, el logro de haber convertido a Chivilcoy en algo parecido a un pueblo del este norteamericano, ¿no? De productores agrícolas, que es un pueblo próspero, que tiene un colegio, que es la iglesia, y que se reúnen, y que no está la pulpería, todas esas cosas que no le gustan a él. Él se está despidiendo de la presidencia, ¿no? Entonces, a mí primero me gusta En Solitario porque
muestra cómo él entendía el mundo, ¿no? Cuál es su utopía, cuál es su mirada del mundo agrícola, cuál es el rol que él se atribuye a él mismo como héroe civilizador. Todo eso me parece muy interesante, muy importante. Pero lo más divertido de todo eso es que Mitre es muy envidioso del éxito que había tenido ese discurso, va a la semana a Chivilcoy, antes de dejar de ser presidente, a hacer un discurso para pegarle a Sarmiento. Y ahí presenta su imagen del mundo, porque ahí se nota claramente cómo opinaban dos cosas. Hay que leer los dos discursos. Hay que leer los dos, porque ahí entendemos a las dos grandes cabezas. Para mí, esto lo dice Tulio Alperín, ¿no? La generación del 80 es una generación muy importante, dice él, pero es una generación coral. Es decir, hay muchos, ninguno es sobresaliente, pero entre todos hacen una cosa muy importante. Pero dice, el mundo cultural antes eran 3 personas. Mitre, Sarmiento y Alberdi. Yo no tengo gran simpatía por Alberdi, eso es un asunto personal mío. A mí no me simpatiza Alberdi por muchas razones. No me gusta su idea del mundo, no me gusta su idea de la política, no me gusta Alberdi. En cambio, me generan una enorme simpatía tanto Mitre como el otro. Ahora, para Mitre, las cosas pasan por la historia, no por las personas brillantes. Mitre, a pesar de ser un romántico también, él toma otra línea de romanticismo, que es el historicismo. Entonces, él no explica las cosas por los grandes hombres, aunque sus libros, tanto la historia de San Martín como de Belgrano, se parten de un hombre. Pero si uno los lee, ve que no son grandes hombres. Es decir, el Belgrano de Mitre no es un héroe. Está muy lejos de ser un héroe, ¿no? Todos sus problemas los expone sin la menor preocupación, Mitre. En cambio, Sarmiento nunca haría eso. ¿Por qué? Porque a Sarmiento le importa las 4 o 5 cosas que definen a una persona como un héroe romántico. El resto de la personalidad de Sarmiento, de Facundo, no le importa nada a Sarmiento. En cambio, Mitre es muy atento a la personalidad. Y Belgrano es una persona que tiene puntos donde uno eventualmente, si tiene ganas de decir algo sobre él, es posible hacerlo. Y entonces Mitre lo hace. Entonces, para Mitre la explicación de lo mismo no es la genialidad de Sarmiento, sino, él dice, un anónimo agricultor santiagueño que seguro vino acá y se le cayó una semillita del bolsillo y ahí empezó a ver maíz acá. Y, por supuesto, intentando debancar la figura del romántico de Sarmiento. Esa peleita que marca 2 maneras de ver el mundo, de lo que para mí son las 2 personas más importantes del siglo XIX, a mí me divierten un montón, me divierten muchísimo. Te diría que no es que me divierte el discurso de Chivilcoy de Sarmiento solo, me divierten los dos juntos. El contrapunto. El contrapunto, es genial. Tiene muchas otras cosas geniales. La misma pelea que él hace con Alberdi por lo del ejército grande es muy divertida porque la idea es parecida. Pero yo tengo este problema con Alberdi, ¿no? A mí Alberdi nunca me termina de cerrar del todo y esto ya habla de mí, yo no voy a negar la grandeza de Alberdi. Alberdi es un grande también. Como dice Perín, había 3 grandes y él es uno. Pero a mí no me seduce. A mí me seducen Mitre y Sarmiento y no me seduce Alberdi. Y me gusta leer cuando se pelea, me encanta. Hoy conversamos con Luciano de Privitelio sobre Sarmiento, constructor, inventor de la Argentina. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Sarmiento, el Aleph argentino. El podcast de la Cátedra Abierta de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires.